Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en esta emisión de Latinidades. El triunfo de Javier Milei hace unos días en las elecciones para presidente en Argentina fue indudable, categórico. El pueblo votó por el candidato de extrema derecha, frente al candidato oficial. Mucho se está hablando de por qué ganó, cómo ganó. Para hablarnos de esto, nos acompaña una escritora, productora, activista, investigadora y periodista, quien en el 2019 y 2021 ganó el Premio Nacional de Periodismo en México, país donde reside. Paula Mónaco, gracias por estar aquí acompañándonos este día. Gracias a ti, Héctor, por la invitación y a todos quienes nos estén escuchando, viendo, acompañando eh, en estos mundos que luego pueden ser muy fríos, pero que también ayudan a unir latitudes y pensamientos. Mira, a veces desde la distancia, porque sabemos que tienes años de residir aquí en nuestro país, en esa distancia se pueden perfilar mejor las cosas. La verdad, eh, tengo varios amigos argentinos, varios conocidos argentinos, que a lo largo de Latinidades, en los años que hemos estado haciendo estas charlas de ahora como Latinidades, que empezamos en el 2020, con ellos hay mucha relación, incluso hay por WhatsApp hay información diaria y están muy deprimidos, esa es la verdad. No los he querido molestar en estos días porque me han confesado de que todavía no han podido digerir lo que les pasó ahora con este triunfo de Milei, porque incluso algunos, el mero día de la elección, vaticinaban y daban que realmente iba a ganar Massa frente a un candidato que realmente a todas luces es fuera de lo común, por no decir estrambótico, porque la palabra o el adjetivo a veces siento que todavía no es el adecuado para poder diferir a Milei. A veces pienso que es una especie de Trump, pero todavía recargado y más allá. Y no sé todavía con eso cómo poderlo definir, qué adjetivo ponerle. Sin embargo, pasó, él ya ganó. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué sigue? Digamos, esta privilegiada distancia que te puede dar más objetividad que el estar envuelta precisamente allá en ese huracán de acontecimientos que se están dando todos los días. ¿Cómo ves tú las cosas? ¿Cuál es tu opinión con respecto a ellas? Pues, ¿qué sigue? Creo que es la gran pregunta que no sé si alguien se atreve a responder, porque hay mucha inquietud, mucha incertidumbre. Tengo a toda mi familia y amigos allá, entonces estoy en contacto todo el tiempo, después de la prensa, ¿no? Y ayer cenaba con una amiga y bueno, como que en estas primeras horas muchos han ido transitando por distintos sentimientos, ¿no? Los adversarios de mi ley, de la desolación inicial, a la angustia, la preocupación, los rumores, las cosas que él dicho que va a hacer. De los votantes de mi ley no sabemos de todos, pero algunos han incluso empezado a manifestar su arrepentimiento de haber votado. Lo cierto es que nadie sabe bien qué va a ocurrir, no solo porque el futuro siempre es impredecible, sino porque el guión del hoy presidente electo Javier Milei también está cambiando en parte. Por ejemplo, una de las cosas de las que él se enganchó mucho y que fue parte de su pegue y de su éxito fue el distanciarse mucho de todos los partidos políticos, de todos los líderes de la política argentina y decir que eran una casta, que igual los del kirchnerismo como los otros, es decir, Mauricio Macri, los residuales del radicalismo, Patricia Bullrich, que era otra de las candidatas a presidenta, que incluso llegó a decir de Patricia Bullrich que era una segunda marca de él, como una copia de él, siempre con un discurso muy violento, ¿no? Eh, Criticó muchísimo a ese otro sector político de Argentina y con quienes se abrazó y con quienes festejó en el momento que supo que era presidente electo. Él mismo difundió un video después con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich,
con esas personas a quienes les dijo frases en ese momento que él mismo difundió en sus redes sociales, vamos, lo hicimos, le dijo primero a Macri, y después le dijo, ¿cómo le dijo? Gracias por tanta grandeza. Entonces esa distancia con la casta, que era lo que él prometía, se ha empezado a poner en duda. Y para terminar de completar esto, en las últimas horas de ayer anuncia el equipo de transición de Milei, empieza a anunciar a algunos de quienes van a ser sus ministros y secretarios de Estado, y en la cartera de seguridad nombran a Patricia Bullrich, quien fue ministra de Seguridad entre el 2015 y 2019 en el periodo de Mauricio Macri. Entonces, ese Milei que prometió ciertas cosas, ya antes de asumir, está cambiando el libreto. Se está asociando con la derecha más antigua, no tan ultraderecha como él, pero sí más oligarca de Argentina. Y pues, entonces creo que es muy difícil adivinar qué sigue, si nos guiamos por lo que prometió. Me parece que es más bien alguien que seguía más por sus impulsos, también por los impulsos de su hermana, que es por las decisiones de su hermana y por sus propios impulsos, según se ha sabido, pero no tenemos certeza hasta que asume el 10 de diciembre. Perro también, obviamente hay que incluirlo, al perro, que realmente lo ayudó a ganar. Vaya, la verdad es que No sabemos eso, qué significa, perdón. no sabemos qué significa, pero el día en que triunfó terminó su discurso diciendo que se ganó no tanto con votos o personas de acá, sino con las fuerzas del cielo, y muchos de sus partidarios traían ya una cachucha que decía las fuerzas del cielo. O sea, son esos discursos entre delirantes y tiktokeros que bueno, veremos en qué se traduce en un gobierno real, en decisiones a partir del 10 de diciembre. Recordemos que en Argentina es mucho más rápido el proceso de transición. Sí, Y sí, sí, más, no les van a echarse a respirar. Mira, acabas de decir algo importante y que también ayer me lo estaban comentando estos amigos argentinos. Me dicen, oye, pero es que está poniendo prácticamente en el gabinete a pura gente de Macri. O sea, yo no dudo que ese distanciamiento que mencionas y que él mismo lo dijo, que ahí está de testigo en sus propias redes, lo puede dejar de lado, porque el tipo obviamente no lo veo muy alguien de convicciones, de alguien que dice una cosa y así es, sino más bien alguien hipócrita que dice una cosa y puede decir luego otra y convenenciero. Evidentemente él no tiene estructura y está agarrando la estructura de Macri, pero lo que sí me queda claro es que su gobierno va a ser de derecha, sobre todo en el ámbito más doloroso que es el de privatizar las empresas públicas argentinas. Yo todavía recuerdo cuando Menem arribó así como escándalo allá también como huracán en Argentina, y luego inmediatamente los medios del imperio, me acuerdo de la revista Time, lo ponían, el hombre que va a salvar en Argentina, y lo ponían ahí en la primera portada, algo parecido que nos pasó aquí a nosotros con el idiota y tarado de Peña Nieto. Entonces yo siempre digo, ojo a esas indicaciones cuando el imperio lo saca así en portada de sus medios, así que son prácticamente los que le dan razón de ser, algo está pasando, no está favoreciéndose al pueblo, sino al contrario, al capital norteamericano y extranjero. Entonces, no me extrañaría que al rato pusieran a Milei en esas revistas. Sin embargo, cuando entró Menem, me acuerdo que todo iba a cambiar a Argentina y sí la cambió. Nunca se dijo si para mal o para bien, porque evidentemente vimos después del resultado. Pero vimos también cómo había un apoyo de los medios desmedidos, porque si el señor se ponía a jugar fútbol, si el señor se ponía a jugar a las canicas, como diríamos en México, todo estaba cubierto y todo, pero mientras estaba vendiendo todo lo que se podía en Argentina, llegó un punto en el que me decían que ya nomás le faltaba vender territorio, porque llegó un punto en que vendió todo. Y después vimos lo que pasó, lo que este señor generó cuando terminó él, y después todos los presidentes que llegaron y que prácticamente tuvieron que abreviar o salir por el helicóptero a través de la presidencia, como en el caso de la Rúa. En fin, vimos todo un desbarajuste hasta que llegaron los Kirchner que de alguna forma estabilizaron las cosas. Les gusta la derecha o no, así fue. Se dejó el FMI, esa pesadilla con la que yo creo que nacieron ya en Argentina, de la famosa deuda de deberle un país a una institución mundial, Fondo Monetario Internacional, que realmente
les dictaba qué hacer y qué no hacer y los tenía totalmente esclavizados a ese pago. Sí, es que esos tiempos que tú nombras de los 90, de las privatizaciones que tienen siempre su correlativo en otros países de Latinoamérica, porque acá ocurrió también en décadas pasadas. Justo estoy leyendo el libro de Ana Lilia Pérez, Los hijos del neoliberalismo, y es muy brutal. No sé, que México tuvo más de 1.100 empresas del Estado y cómo eso se fue Sí, dando. el gobierno de Salinas de Gortari fue el que más se las vendió. Eso mismo pasó en Argentina en los 90 con Carlos Saúl Menem, y es como si volviéramos el tiempo atrás. Ese pasado es nuestro futuro inmediato ahora, porque Milei dijo que va a privatizar todo lo que se pueda privatizar. Pero más allá de eso, porque son las mismas personas, fíjate, entre el círculo cercano, desde antes, y quienes suenan para el gabinete de Milei, está Carlos Rodríguez, que fue el secretario de Política Económica de Carlos Saúl Menem, del presidente que privatizó. ¡Wow! Puesto cambio, es un regreso a la oligarquía nacional, es un regreso a la privatización, al capital extranjero, a achicar el Estado todo, al Estado frívolo y el mundo de la frivolidad. La tele se llena de programas estúpidos, la gente quiere ir a Miami, se puede comprar mucho, los que tengan el dinero, ¿no? Y al mismo tiempo un regreso a las oligarquías nacionales y a las ideas de derecha a derecha, porque aquello otro de Menem tenía cierto perfil, incluso como fue el salinismo acá, en el discurso de cierto progresismo, ¿no? Un Salinas, un Echeverría, que decían una cosa y hacían otra, pero tenían un tinte. Y en Argentina ahora es como el regreso de lo peor, de los que han saqueado al país, de los que se han enriquecido siempre, de los Macri, que no solo fue un expresidente, es el hijo de un empresario que se favoreció siempre con el Estado, con los golpes de Estado, y a quienes le estatizaron la deuda, igual que Fobaproa aquí. Entonces es como el mismo libreto del saqueo, creo yo, solo que ahora le encontraron una forma muy efectiva, que es la del TikTok, la de las redes sociales, y atención porque en todos nuestros países tenemos a alguien así. Está Bukele en El Salvador y llega presidente y gobierna como tiktokero. Y tenemos a Samuel García y Mariana Rodríguez creciendo y creciendo, no sabemos hasta dónde. Qué buen punto está señalando, ¿eh? Qué buen punto está señalando. Mira, es algo que tenemos que explorar. Yo esperaría que esté limitado, porque realmente él representa a un área aquí de Nuevo León, la aspiracional, y que realmente no tiene que ver incluso con las necesidades propias de un Estado que se vende como progresista de primer mundo, y realmente la realidad es que no es así. Te lo digo porque yo vivo aquí. No es para nada así. Será la cuna del neoliberalismo, pero aquí hay hambre, fuera de la marca Monterrey que se ha comido todo Nuevo León, que Nuevo León no existe. La marca Monterrey está suscrita básicamente a municipios conurbados, como el de San Pedro Garza García, que efectivamente es el municipio, digamos, el más rico, donde hay más ricos a nivel latinoamericano. Un municipio de 120,000 personas, que los millonarios han de ser a lo mejor 5,000 o 6,000 personas de ese municipio, y que día a día entran 500, entre 400,000 y 500,000 personas al municipio al día, entran y salen porque vienen a trabajar aquí a los corporativos. ¿Sí? Aparte está obviamente el propio municipio de Monterrey y el municipio de San Nicolás y el municipio de Guadalupe, pero fuera de eso se acaba el Estado. Entonces, ahí hay pobreza, ahí hay marginación, ahí hay, eh, vamos, un Nuevo León que no nos vende la publicidad que genera un gobierno para favorecerse. Eh, es algo que se tiene que ver porque sí, ahí está ese punto, como bien lo mencionas. Y como bien lo dices tú, aquí se vivió algo que van a repetir allá. Yo me quedo pensando, fíjate, ayer escribí que no quería que se me fuera la idea de podértelo mencionar. ¿En qué momento los argentinos decidieron pasar de ciudadanos a clientes? Clientes de todos los servicios públicos de los que hasta ahora son dueños y Bueno, que ayudarán. Ajá, ¿sí? o sea, no es simple la lectura de por qué gana mi ley. Y si es una persona que tiene un perfil en redes, que se hizo mediáticamente, no tiene para nada experiencia en gobierno,
Hay mucho por ese lado, pero también hay otra parte donde tenemos que tratar de entender a un votante argentino que viene, que si bien tiene, aunque no lo sepa, en algunas cosas muchas mejores condiciones que el resto de América Latina, porque creo que no hay conciencia en eso, de eso en Argentina, de que la salud, la educación gratuita, prestaciones de todo tipo por parte del Estado tienen un valor intangible o real, de hecho, más bien, real pero no dimensionable, aunque no son muy conscientes de eso. El pueblo argentino es un pueblo que viene muy golpeado de su economía de los últimos años, que tiene cerca de un 15% de inflación mensual, lo que significa que hoy una cosa que hoy costaba 100 pesos, mañana cuesta 115. Y mi sueldo lo recibí hoy y mi sueldo no aumenta. Hay una vida sindical muy activa y bastante saludable, con la cual se renegocian los contratos colectivos, a veces cada 6 meses, algunos logran negociaciones más breves, otros cada año, depende, y entonces más o menos van tratando de un poco equiparar salarios, pero nunca llegan a hacerlo tanto. Y una inflación del 15% mensual es una inflación del 200% anual. O sea, las cosas se hacen imposibles. El sueldo hoy alcanza en 15 días, ya no tengo nada. Y eso ha significado un golpe muy fuerte a la amplísima clase media argentina, porque lo que tiene Argentina es que la clase media es un estrato mucho más amplio, no tan polarizado, creo, como acá, que a muchos que decimos clase media, en realidad por sus alcances, por sus posibilidades, pertenecen a una clase alta, sobre todo en comparación con quienes están del otro lado en la clase baja. Entonces, a Argentina estos años de crisis económica le han hecho muchísimo daño, pero no solo en lo simbólico, en el día a día, en lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede consumir, y han llevado a la calle a mucha gente. Es, ciudades grandes como Buenos Aires, hay muchas familias que se quedaron a vivir en la calle, familias enteras. Entonces también no podemos analizar, creo yo, el triunfo de Milei desde lo ideológico, aunque suene raro, yo siento que hay una parte del voto que es un voto incluso como valiente de animarse a apostar por un cambio. Lo horrible es que les engañaron con un cambio que no va a ser un cambio para bien. Creo, ojalá me equivoque, la verdad, ojalá le vaya bien a Argentina y a la gente. No, no quisiera yo decir que todo sea horrible para después decir se los dije, no, no es mi forma de pensar, pero también hay algo de muy, no sé, como de reacción de impulso de vida en quienes votan por intentar cambiar, porque sí, la crisis económica es innegable y tiene ya varios años y se ha ido degradando. Y el argentino, a lo mejor los más jóvenes no lo saben, pero otros tenemos experiencia en crisis económicas de hiperinflación y que tanto eso socava todo, todo, todo. O sea, nivel de que no hay cosas, de nivel de que se suspenden derechos indispensables como la salud y la educación, que se cambia completamente la dieta alimenticia, de que tienes que recibir a familias, aparte de tu familia o amigos que ya se quedan sin poder pagar renta, que todo se complica. Entonces también creo que ese factor económico sí hay que leerlo, y ahí el justicialismo tendrá sus razones, pero puso de candidato al ministro de Economía de la inflación. Entonces, bueno, era un fracaso bastante anticipado. Eso que mencionas se me hace interesante porque ¿cómo pones a alguien que te tiene ahorcado como si fuera también la solución? Fue algo que yo digo, ¿qué les pasó ahí? Hay algo que me llama la atención en este proceso. Por ejemplo, entiendo bien el papel histórico que tiene Cristina Kirchner ahí, pero desde la posición que estoy yo acá, digo, oye, ¿qué le pasó? Porque realmente ha hecho jugadas que, en mi opinión, ahorita en este momento, pues no me suenan claras y lógicas. Vota por Alberto Fernández, que la opinión que me dio siempre este señor es que parecía más fascinado con el papel ornamental que da el cargo de presidente, se dedicaba a hacer viajes, le mandaba constantemente tweets a nuestro presidente, le decía, ¿cuándo, a ver, cuándo viene Beatriz?
para que venga a cantar acá, o sea, más como si fuera el juego el juego presidencial de que, mira, las relaciones públicas, ¿no? Y desde acá no veíamos que hiciera gran cosa, salvo cuando señaló el punto de la deuda heredada con el Fondo Monetario Internacional que le hizo Macri, de los 43,000 o 45,000 millones de dólares, que dijo, oye, esto no, y pidió ayuda incluso a nuestro presidente para poder negociar esa deuda con justeza, y dije, oye, qué bueno que está haciendo esto, y se demostró que el Fondo Monetario Internacional realmente le dio un préstamo que incluso no cumplía con sus propias reglas, y cuando va a negociar, vuelve a negociar la misma cantidad para poder pagar esa deuda, y entonces, de alguna forma, la legitima. Y me acordé mucho algo parecido a lo que pasó con Siriza, ¿no? Cuando estaba en Grecia, este partido, en la que amenaza por la deuda con salirse de la Unión Europea, y entonces el presidente en ese momento ya va a un plebiscito para que la gente apoye o no salirse de Europa, obviamente para poder tener él una especie de apoyo del pueblo frente a la negociación que iba a tener concretamente con Alemania, que era la que lo jalaba, y gana. Y la gente dice, vámonos a salirnos de la Unión Europea, te apoyamos. Y dice el sí, pero a la mera hora, ¿qué hace? Se hunde porque acepta, deja de lado lo que él mismo hizo, que el pueblo votara a favor o en contra, y cuando el pueblo le dice que sí, que está con él, ignora eso y cede, ahora sí, contra a todas las demandas que le pusieron en Alemania, y cede y se hunde. Aquí me sonó algo parecido, ese harakiri de que, oye, estoy en contra de esa deuda heredada porque es ilógica, no es legítima, no está correcta, y a la mera hora acepto todas las condiciones para esa deuda y ahora te las pago, y me endeudo y te pago todavía. Entonces digo, desde ahí dije, ¿qué pasó? Ya desde ahí dije algo, no estuvo bien, él ya hizo mal las cosas, y pues desde ahí empezó esa crisis todavía a agudizarse más. Entonces dije, bueno, Cristina lo escogió, y luego dije, bueno, ahora volvieron a poner a Massa, que nunca fue de izquierda. Pues, mis amigos de allá me decían, él es de derecha, incluso es amigo de la famosa embajada norteamericana, ¿no? No te escuché, perdón, no te escuché. Era considerado un traidor del kirchnerismo, eso cantaba la cámpora, la juventud kirchnerista. Entonces digo, ¿qué pasa? Los cogen a él, y ahora que, digamos, en el caso de Cristina me preocupa porque si bien entendí que cuando quedó Fernández, ella tomó un segundo papel como para no quitarle imagen, no quitarle reflectores. Mira lo que pasa. Escoge a Massa, lo aupa, mira lo que pasa. Y si todo esto lo hizo también con cálculo para protegerse del ataque del partido judicial, que ella fue la que acuñó esta frase, ¿no? Para no meterla a la cárcel, yo creo que en este gobierno sí la van a meter, porque está la extrema y la derecha. No te escucho, no te escucho. Es difícil explicar eso porque el Partido Justicialista, que en realidad es un movimiento, el movimiento peronista que existe en Argentina desde los años 40 del siglo pasado, es un movimiento muy complejo y siempre se criticó, por ejemplo, que dentro del peronismo ha habido la derecha peronista muy militarista, muy represiva y vinculada a algunos de los golpes de Estado de la historia contemporánea argentina, y la izquierda peronista capaz de dar a luz una organización como Montoneros, que es la principal guerrilla en la historia del país, básicamente. Entonces, siempre se dice, el movimiento es amplio, por decir, no esta complejidad. Pero si vamos a la estructura partidaria y cómo funciona la estructura partidaria, sin que sea yo para nada experta en lo que se ve desde fuera, no es amplio, es complejo, es opaco muchas veces. Y hay corrientes, como en todos los partidos políticos, como lo hubo en el PRI en México durante muchas décadas y como lo hay en Morena hoy, corrientes muy diversas. Y hay también claramente negociaciones, acuerdos entre los que mandan más, que a veces pueden responder a lecturas políticas pensando en los triunfos y otras no sé a qué responden. Porque recordemos cómo llegó Macri al poder, cuando el peronismo elige como candidato a Scioli, un diputado de origen oligarca, completamente gris, completamente antipopular, predestinado a perder. Después de esto se elige a Alberto Fernández, donde pareciera haber habido una elección un poco más abierta adentro del justicialismo, aunque la verdad no sé.
Y en esta elección de Massa no fue de esta forma. Había varios candidatos, entre ellos varios militantes jóvenes de nuevas generaciones que tenían respaldo de algunos sectores que iban a la interna peronista. Y la cúpula peronista eliminó la decisión de la interna y decidió por Massa. Entonces la pregunta es, ¿quién decide en esa cúpula? ¿Y cómo lo deciden? Poner un candidato que estaba predestinado a perder, porque no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta de eso. Si fue más bien la presión del sector al que representa Massa, que quería su cuota de quién sabe qué, que es tener al candidato aun cuando vayas a perder. O a lo mejor ellos sí pensaban que iban a ganar, yo no sé. Hay quienes pensaban que Massa era la posibilidad de ganar porque era el que tenía el perfil más moderado dentro de los posibles candidatos y de cara a una elección en la cual iba a haber un descontento popular, como lo hubo con cómo va el régimen, el moderado era la opción. Claramente la gente quiso no un moderado, porque si hubiera quedado un moderado, votaba a Schiaretti, que fue uno de los precandidatos en la primera vuelta, votaba a la misma Patricia Bullrich, que es de derecha, pero tiene más moderación que Milei, en apariencia, al menos en el discurso. Entonces, o se equivocaron en la lectura, o fue un pago de cuotas, una negociación de cúpulas que sin duda no beneficia al pueblo argentino. Pues la verdad es que estamos viendo apenas el inicio de lo que puede ser una verdadera transformación, no solo en Argentina, de alguna forma esto va a influir en toda América Latina, básicamente. Y bueno, creo que de alguna forma también va a llegar a Estados Unidos en relación a la candidatura de Trump. Cada vez que gana un candidato de derecha de esta forma, la derecha se envalentona en mi país y en España, y se la creen y se crecen. Obviamente en las elecciones pasadas en España se frenaron, pero esto de Milei ya está la candidata de aquí, Xochitl. Galvez decía que estaba feliz porque había ganado y como que lo felicitaba, pero luego dijo, bueno, yo no soy de extrema porque le han de haber dicho, bájale a tu declaración, pero estaban felices por esto. Entonces, obviamente nos repercute e influye en todos el que gane un candidato así, que sabemos que realmente favorece a los grandes grupos empresariales, que eso es lo que yo digo, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se da cuenta? ¿En qué momento aceptan, como dije hace rato, pasar de ser ciudadanos a clientes de empresas de las que como ciudadanos eran dueños, solo para ayudar a que los capitales del país, los grandes capitales y los transnacionales, engrosen todavía más dinero? Y yo diría, bueno, díganme, de todas estas privatizaciones que se han hecho de los servicios públicos en América Latina, ¿cuáles han resultado mejores a los que estaban antes? Y sobre todo, ¿cuáles son más baratos? Porque hasta ahorita, al menos en mi país, ningún servicio público privatizado ha resultado mejor ni más barato que como estaban antes, cuando eran públicos. Están conscientes eso en Argentina. Y te lo digo, no basándome acá diciendo, no, en México sí, no, porque aquí lo vemos también que donde llega la derecha, como el PAN y el PREAN también, empiezan a privatizar, por ejemplo, el agua, y donde los lugares donde lo han privatizado se quejan del pésimo servicio que les dan y lo caro que está resultando cada vez ese servicio. Y aquí te lo puedo decir que desde que estaba el Vicente Fox, que fue un presidente nefasto, aquí privatizó Fernando Canales, un verdadero traidor y un empresario asqueroso, privatizó el servicio de gas. Y ahora hasta los mismos derechangos de aquí se quejan porque pagan mucho y porque es un pésimo servicio. Es lo que pasa realmente cuando se les da una concesión que resulta que es monopólica para acabar pronto, ¿no? ¿Qué crees que hay en la cabeza para votar eso? Debe haber una desesperación enorme, enorme. También hay como entre desmemoria, engaños e inteligencia, o sea, porque muchos de los votantes de Milei son jóvenes, entonces no vivieron tiempos anteriores al kirchnerismo, son personas que ya nacieron en el kirchnerismo, entonces ya nacieron con todos esos derechos conquistados y no tienen un punto de comparación de lo que era antes. Y tal vez los que somos más viejos no les hemos logrado transmitir, no hemos sabido transmitir qué tan difícil eran las cosas antes.
Hay también engaños, porque bueno, hay discursos que se aprovechan de la falta de conocimiento de algunos temas, de la necesidad de las ilusiones mismas. Y veía que puse en Twitter el otro día, un video que de verdad uno no sabe si reírse o llorar y que me da mucha tristeza al final, porque antes de las elecciones entrevistan a un chavo que trabaja en una cafetería, que tiene una cafetería en Buenos Aires, y empieza el chavo a mostrar, bueno, acá el café cuesta esto, acá hice esta tabla para que vean lo que viene, que es el equivalente, esto es el café, entonces vale tanto. Yo lo que quiero es que cuando, ahora que gane mi ley, poder decir, vendemos café a menos de $1. Porque bueno, esto que ahora cuesta tanto va a costar tal otro. Y dice, por ejemplo, yo gano 100.000 pesos, voy a pasar a ganar $100.000 por mes. El chico que vende café. O sea, ¿cuánta gente se creyó eso? Son discursos bastante efectivos y muy crueles con la gente. Pero también creo que no podemos como seguir subvalorando a las derechas. Las derechas son mucho más inteligentes de lo que parece. O sea, saben, si en general son los ricos. En general nacieron ricos, pero han sabido mantenerse ricos y hacerse muy ricos. Entonces no son tan rudimentarios como creemos en su pensar. Y no es que la política le importa tan poco como creemos, sí les importa porque depende de quién gobierne. Sus negocios acumulan más o acumulan menos. Fíjate el caso de lo que decías de Xochitl. A mí me llama mucho la atención que en México la derecha todo el tiempo dice que no es de derecha. O sea, Xochitl se había vendido como trotskista, feminista, ambientalista. O sea, ella es todo, casi Chaira, pero está en otro partido, pero no se quiere nombrar derecha, pero festeja a Milei. Hay también ahí un algo, o sea, creo que ellos manejan ese discurso con inteligencia, con asesores, y también se organizan, se reunieron acá en México el año pasado, cuando vino Milei, y Sí. Astegui, y tejen Y, sus... y el Entonces, hijo de Bolsonaro, y el hijo de Bolsonaro aquí también estuvo. no lo sigamos subvalorando tanto, porque sí son gente inteligente, y si no son inteligentes, son los que tienen el dinero para rodearse de inteligentes que les ayuden a tomar las decisiones. Mira, yo con esto que estás diciendo, yo lo que me he cuestionado es si vale la pena el discurso que la izquierda hace de que tienes que gobernar para el pueblo, con el pueblo, todo a favor del pueblo, cuando ves estos resultados. Y no son los únicos resultados que he visto acá en Argentina, los vi ahora en Ecuador también, otra vez. Y que realmente a lo mejor lo que tienes que decir es cualquier cosa, o a lo mejor incluso decirle, ¿saben qué? Los vamos a explotar, los vamos a empobrecer, los vamos de plano a marginar, qué es lo que les gusta a ustedes, y denme ahora sí los votos. Y la gente va a votar. Porque ya no veo yo que hay una racionalidad o pensamiento en relación a las propuestas, ¿no? Fíjate, hay un punto que es fundamental, creo yo, en lo que se sostiene el neoliberalismo impuesto en América Latina a sangre y fuego, porque para eso fueron las desapariciones en los 70s y 80s, y las siguientes olas, las olas de los 80s y 90s de llenar a México y otros países de maquiladoras, son momentos de avances económicos que se sostienen y se fundan mucho, creo yo, en el ir reduciendo el alcance de la educación pública y el nivel de la educación pública. Porque al no apostarle fondos a la educación pública, al no pagarle bien a los maestros, al no tener buenos maestros, lo que hace es generar una suerte de analfabetismo funcional, o sea, que las personas sepan leer y escribir y hacer cuentas. No significa que tengan el ejercicio de una lectura crítica de los temas. Entonces me parece que un tema importante en esto es no solo las campañas que las derechas hacen, que son inteligentes, sino también cómo se sostienen en educaciones pauperizadas y cada vez más débiles. Eh, y cómo esas educaciones tienen, cuando la educación sigue siendo crítica o logra ser crítica o forma nuevas personas, tienen capacidad de cambiar. Si no, miremos Chile. El presidente de Chile hoy, que llega a renovar con una propuesta al menos mucho más de izquierda de todas las que han tenido entre Allende y el presente, viene de un movimiento que se funda
en estudiantes, o sea, lo que sacude a Chile, lo que logra sacudir a Chile, lo único que logra sacudir a Chile en las últimas décadas son sus estudiantes, la conciencia crítica de estudiantes que defendieron la educación pública, que los reprimieron un montón, que los golpearon mucho y que aún así eso fue germinando hasta que en un momento son capaces de encabezar la dirigencia del país. Boric, Camila Vallejo, varias otras personas que están hoy en el gobierno, que podemos tener diferencias o no, eso es todo otro tema, llegan desde ese lugar, o sea, la educación sigue siendo un espacio, y me parece que cuando escuchas a personas como ese chavo en la cafetería que le cree a Milei que su sueldo de 100.000 pesos argentinos va a pasar a ser de $100.000 por mes vendiendo café en un pequeño negocio, te das cuenta de que, en definitiva, a ese chavo no le enseñaron historia argentina, no le enseñaron que los 90 dolarizaron la economía y qué ocurrió. Entonces yo creo que es como un cruce de ahí de muchos factores y sí hay que seguir diciendo y sí hay que seguir insistiendo en que buscamos lo mejor para todos, porque yo, bueno, me asumo de izquierda, es más obvio, no haría falta ni que lo diga, pero hay gente que no asume de qué lado palpita su corazón o su cabeza. Creo que sí hay que seguir apostando a eso, hay que seguir diciéndolo y hay que seguir hablando para que a personas como ese chico le lleguen algunas de las ideas básicas, que es todas las personas tenemos derecho a lo mismo, que el mundo tiene que ser mejor. Sí, y no es así, y lo van a vivir otra vez. Qué trágico esto. Y nos duele mucho lo que va a pasar en Argentina. Incluso te comento algo que me enteré a nivel muy personal, no voy a decir muchos nombres, cuando estaba tratando de armar alguna charla también con alguien que fuera argentino, pero que viviera en el exterior, eh, así como hay gente de España que tiene relación con Argentina, incluso por algunos cargos públicos. Le hablé a uno de los asistentes, que es una persona que tuvo, sus padres fueron asesinados por la dictadura. Él dice, la vez que estuve junto con mis padres fue cuando yo estaba en la cárcel junto con ellos. Tenía meses él. Y le digo, ¿qué pasó? Entonces me comenta que está muy ocupado, apurado porque estuvo recientemente en Argentina. Y déjame leer básicamente lo que él me puso, porque lo considero, digamos, una especie de prólogo para lo que puede pasar. Le preguntaba yo, dije, bueno, ¿cómo estás ante esta situación? Entonces dice, andamos con una agenda muy cargada y con muchos problemas después de las elecciones en Argentina, que por cuestiones de ser efectivos y responsables con los organismos de los derechos humanos, se me hace difícil contestar a algunos requerimientos, en este caso a lo que yo le estaba haciendo, ¿no? Que era charlar, le dice, bueno, le digo, bueno, tranquilo, nos hablamos luego, le decía yo, y me dice, estamos viendo cómo solucionar o sumar ayuda a casos de persecución política a compañeras y compañeros. Dijo, te busco más después. Le digo, ok, está bien. Le digo, oye, bueno, pues, ¿por qué no hablamos de esto? Y me dice, de momento no hacemos difusión, ya que les estamos protegiendo. Han cambiado los tiempos en Argentina. Antes denunciabas y ese reconocimiento internacional te protegía. Desde Berta Cáceres, eso ha cambiado y es todo lo contrario. Estamos en el camino de discreción y protección, me dice. Eso está pasando ahorita, todavía que está Alberto Fernández en este momento. Está pasando en Argentina y en América Latina. Es esta nueva forma de persecución que no es una patota, que no es un centro clandestino de las torturas, sino lo que llamamos el lawfare, el crear falsas acusaciones judiciales para tratar de encarcelar. O sea, se lo hicieron y se lo siguen haciendo a la propia Cristina Fernández, la figura más simbólica, pero en otras líneas de bajo menos visibles. También lo hacen a abogados que son los abogados querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad, que lo hacen a testigos y a otras personas, y ese es uno de los temores. ¿De qué viene? Por un lado, porque viene un revanchismo muy fuerte de ellos. Tienen desde dónde hacerlo, porque no solo tienen la presidencia, sino siempre han tenido un aliado en el Poder Judicial. O sea, el gran esfuerzo de esta década fue porque en el Poder Judicial entrara gente más decente que Sí.
era política de memoria, verdad y justicia, pese a toda esa gente que había protegido a los genocidas durante décadas, y siguen teniendo a la gente adentro de ellos. Y siguen teniendo y le están apostando a mucho de esto. Fíjate, quién es ya vicepresidenta electa de Argentina, se llama Victoria Villarruel. Es actualmente diputada nacional. Es hija de un militar, conoce perfectamente el mundo militar. Es hija de un militar que participó del operativo Independencia, que fue el operativo para arrasar con el ERP, la otra guerrilla más grande de Argentina, en la zona de Tucumán. Nieta, nieta no, sobrina de otro militar que está procesado por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención y exterminio del Vesubio. Pero no solo es que uno puede decir, bueno, cada quien nace donde le tocó. Es cercana y abogada y defensora de Juan Daniel Amelón, un genocida de Rosario, de la provincia de Santa Fe, y es cercana a los militares y ha sido de quienes han estado defendiéndolos y presentes en sus juicios y del lado de ellos. Y ayer, entre otras cosas, anuncian una reforma muy fuerte y grande a todo el sector de la defensa de Argentina, en el cual se espera que Argentina, bueno, está claramente mostrando una alianza con Estados Unidos e Israel, ya dijo que van a hacer sus primeros viajes. Milei está ondeando la bandera de Israel en sus eventos y se espera que haya mucha compra de armamento, se espera que se refuerce en gran medida a las Fuerzas Armadas, algo parecido, lo que no está acá en sus derechos, en su lugar en las decisiones, como actor político, lo cual da mucho miedo en un país que tiene un pasado tan reciente de dictaduras militares varias. Y también dentro de estos anuncios, Victoria Villarruel, aunque va a ser vicepresidenta, ya dijo Milei que va a estar encargada de toda esta reconversión militar, porque es alguien que conoce muy bien ese mundo. Entonces la señal hacia las Fuerzas Armadas Argentinas es de vuelven los golpistas, vuelve el perfil del golpismo, el estilo del golpismo, el reconocimiento como héroes a esas personas. Sí. Y sin duda eso va a traer una correlación en la persecución política, ideológica y judicial a mucha gente. Es algo que nos preocupa seriamente a muchos. Y claro que haremos todo lo que haga falta hacer para salvar a los compañeros que haya que salvar. Lo único vamos, no puedo decir la palabra bueno, pero digo, ¿qué pudiera decir? Es que entiendo que no tiene él mayorías en la Cámara del Congreso y que a lo mejor eso va a batallar para poder hacer las reformas que él quiere o como quiera, pero también entiendo que allá hacen lo mismo que aquí, los compras a los diputados de la oposición, sueltas enormes cantidades de dinero y ya con eso. No tiene gran mayoría, pero tampoco es minoritario. En el Senado tiene una pequeña mayoría él con sus aliados y en diputados tiene una pequeña mayoría el kirchnerismo con sus aliados, pero los dos dependen de aliados. Ninguno de los dos tiene mayoría por sí. Entonces esa compra ida y vuelta como aquí, pues. Pero va a sobrar dinero, sobre todo de los mismos empresarios que quieran apoderarse pues, de los bienes de todos los argentinos. Bah, me preocupa también esta deriva de persecución que se está dando, eh, porque se está dando ahorita. Obviamente ahora que llegue Milei se va a dar con más fuerza. Prácticamente estamos viendo, pues ahora sí que un gobierno, salvo que en los hechos cambie, pero ya vi yo el programa de gobierno de Milei, ya lo chequé, ya lo vi, ya veo las declaraciones que está haciendo, pues está hablando de un gobierno totalmente fascista, con lo que me estás diciendo, totalmente. No sé hacia dónde va esto y qué tanto sirva, porque al final de cuentas va a ser un referente para la derecha, si hace bien las cosas, si las hace mal. Entiendo siempre que cuando empiezan estos gobiernos empiezan muy bien, pero recuerdo también cómo terminó el de Menem. Empiezan muy bien porque empieza a haber mucho dinero y la gente se olvida de que es ciudadano con derechos y le encanta, a muchos les encanta ser consumistas, comprar lo que no tenían acceso, sentirse que tienen dinero, sentirse que son ricos porque ahora tienen dinero para gastar. Y en esa vorágine pierden sus derechos ciudadanos para nomás terminar como consumidores. Y eso es terrible, ¿no? Terrible.
Ojalá, es que no sé qué decirte. Yo esperaría que realmente esa militancia brava que tienen allá en Argentina, que tenemos mucho que aprender en México, de ese salir a hacer cacerolazos, de salir en la calle que ha tumbado presidentes y que los ha hecho huir más de una ocasión, esté ahí latente para defender esos derechos, porque no deja de ser un contrasentido y votaron por ese contrasentido. Nadie te puede decir que te va a dar libertad quitándote tus derechos. Es el ejercicio de tus derechos lo que te da la libertad. Entonces, este gobierno de lo que te va a quitar son derechos. No entiendo entonces dónde quedó esa libertad. No sé, ya, me gustaría que nos hicieras favor de cerrar esta emisión. Si es factible con una visión un poco más optimista. Pues, yo también, o sea, no me animo a adivinar el futuro y creo que tampoco es certero porque, bueno, cambian qué será lo posible, lo real, qué le exigirán los aliados, porque también no puede tener un país inestable si es alguien que es como de una forma el muñeco de clases empresariales, ¿no? No puede estar del todo inestable el país, no se le pueden permitir porque pierden ellos sus capitales. Eh, más allá de todos estos factores que determinan lo posible, yo creo que hay una esperanza muy grande en ese pueblo argentino que, como mencionabas, tiene mucha capacidad de lucha, tiene mucha capacidad de organizarse, mucha entrega para participar, que ha tirado presidentes, que tiene eh, gremios y sindicatos muy activos, con distintos tintes, algunos que negocian con los gobiernos, otros que no, depende, ¿no? Pero que tiene una vida sindical que no tenemos aquí en México. Entonces, la misma noche ya había sindicatos reuniéndose. El lunes ya los trabajadores de los medios públicos ya se declararon en asamblea, porque una de las cosas que dijo que va a extinguir es la televisión pública, Radio Nacional y la agencia Telam. Eh, Argentina tiene esa capacidad, y no solo en el tirar por tirar presidentes, sino es poner límites a los poderes. Lo hizo en distintos momentos de su historia, decir, basta, hasta aquí, más que esto no se tolera, y ojalá el sector que no votó a Milei no le gane la desesperanza y pueda defender en las calles, y ojalá también de algunos de los que votaron a Milei, si se dan cuenta del error, se sumen a eso, porque sí funciona la movilización popular. En Argentina funcionó tirando presidentes, acabando con la dictadura también, otras cosas. Y aquí en México las movilizaciones populares han logrado un cambio. Tengo diferencias con muchas de las cosas actuales de la 4T, pero creo que parte de cómo llega la 4T al poder no es solo por el voto el día de la elección, sino por otras movilizaciones populares que intentaron poner límites. Y si bien no se llega hasta ahora a todo lo que desearíamos muchos, hay algunas otras cosas que sí se ha avanzado, y yo confío que Argentina, que tiene un pueblo organizado y militante, salga a poner límites cuando sea demasiado. Veremos qué cumple todo esto que promete. Es el presidente al que eligió el pueblo argentino, hay que respetar eso, pero si entra a socavar derechos conquistados, creo que habrá respuesta popular, habrá represión, también él lo anticipó, eh, pero ojalá esa respuesta popular sirva para frenar y poniendo el límite de lo digno lo más lejos posible, ¿no? Que no sea indigno lo que ocurre. Paula, de veras te agradezco esta charla que nos has dado. A veces me gustaría que las charlas fueran un poco más positivas. No siempre es así, porque no son cuentos, estamos tratando de entender una realidad que se tiene que asumir, generalmente, no nomás en un país, en toda América, y a veces no hay esos finales felices o esos cuentos con final feliz. Lo único que puedo decir que sea parecido a esos cuentos es la esperanza, que es una realidad. Es así contamos, es así, no es fantasía. La esperanza de no rendirse,
y de pelear por el mundo, por el pueblo, por la nación que uno quiere. Es la única que es real, que no es fantasía. Y vamos a ver qué pasa con los hermanos argentinos conforme evolucionen las semanas. Porque aquí, como bien dijiste, el cambio de poder es muy corto y ya se están sucediendo cosas. Entonces vamos a estar atentos y no dudes que con todo gusto te vamos a volver a molestar para que desde la distancia que te da el estar viviendo fuera de tu país y al mismo tiempo estar manejando después de 20 años también una especie de distancia, cuando menos antropológica de lo que pasa en México, nos pueda dar una visión de qué es lo que está pasando allá y luego también de lo que está pasando aquí, porque el tema que mencionaste ahorita de la pareja de Samuel García y su esposa, esta influencer que realmente le hizo ganar a él, también es un tema que se va a tener que tocar conforme avancen las semanas a la elección aquí en mi país el próximo año. Te agradezco, ya no te quito más tiempo y estamos en contacto. Gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación, Héctor, y con mucho gusto aquí estaremos tratando de entender juntos, porque tampoco yo puedo explicar mucho, más bien es tratar de entender y de ir dando cuenta de lo que va a pasar. Te agradezco, que tengas muy buen día.